La canasta familiar en Colombia está gravada sobre un 50% y lo que hace este impuesto es aumentar al 80% ese gravamen. Eso es lo que se conoce hasta ahora en medio de este proyecto de ley. ¿Qué se vería afectado en este momento? ¿Qué productos básicos se verían afectados en la canasta familiar? La papa, los tomates, la panela, el huevo, el arroz, la harina son algunos de los productos que se verían más afectados con un incremento considerable para el bolsillo de los colombianos. El dólar en Colombia sigue superando la barrera de los 3.200 pesos. En la capital colombiana hace frío, la temperatura es de 12 grados centígrados, sensación térmica un poco más baja, el cielo está parcialmente nublado según el último reporte del IDEAM. De esta manera hemos llegado hasta el final del informativo solar, toda la actualidad de América Latina. Gracias por la compañía y la sintonía. Les deseamos que tengan un excelente inicio de día, pero además también excelente inicio de mes. Informativo solar. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. ¿Qué tal, amigos? Hoy es jueves 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Esto es Aquí se habla libertad, un espacio conducido por mi queridísimo Pedro Urruchurtu, quien hoy no nos acompaña y delegó en mí esta hermosa tarea. Soy Dinora Hernández, su servidora. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En la producción, el ángel de la producción, Kenyer Jaramillo. Y en los controles, el simpaticísimo César Arteaga. Hoy en los estudios nos acompaña el diputado Luis Barragán. Tenemos un programa un tanto largo, pero vamos a intentar desarrollarlo lo mejor posible. Nuestros puntos de contacto 0212-482-9750, el DILO 3456 más un bolívar más básico más IVA. En Twitter el de la estación @RCR750, por Periscope también. Recuerden que nos pueden ver por rctv.net porque somos la radio que se ve. Nuestras redes personales @Dinora Hernández en Twitter, Instagram y Face, y luego el diputado Barragán le dará la de él. Comenzaremos entonces haciendo un pequeño editorial, aunque es muy difícil hacer un editorial para un hombre de editoriales. Sin embargo, me voy a arriesgar, me voy a atrever, empezando diciendo que el principal valor de una sociedad son sus ciudadanos y su capital ético. Esta es una frase de la filósofa española Adela Cortina, y es una frase que quiero dejar en marco para decir que, pues, lo que todos saben que es noticia: falleció Teodoro Pecó. Quienes le conocieron lo describen como un hombre íntegro, valiente, defensor de la democracia, capaz de tener la sensibilidad suficiente para conocer cuando las ideas afectan al pueblo. Quienes lo leímos lo vemos como un hombre brillante, inteligente, pero en realidad, ¿quién fue Teodoro Pecó? Fue tantas cosas y poco se habla del Teodoro hombre, del Teodoro parlamentario. Hola Luis, buenos días. Buenos días, Dinora, gusto de acompañarte junto a toda la radio audiencia en esta emisión de tu programa, que junto con Pedrito lo llevan adelante y constituye una alternativa de opinión y de reflexión. Luis, sí, disculpa que en este momento estaba revisando un poco los documentos que trae, porque es que yo quería indagar un poco, cuando decía que me atreví a hacer un editorial para honrar al hombre, al político. Yo quería conocer tu experiencia al conocer y evaluar a Teodoro como ese parlamentario, ese hombre de parlamento, cuando hoy en la Asamblea Nacional tú mismo me has reseñado que en ocasiones no se abre el debate parlamentario y a veces tú te retrotraes al pasado y a las añoranzas de lo que fue el Parlamento. Yo te digo
digo, Luis, parece que ese ya no lo tenemos, pero recuérdanos un poco a los parlamentarios cómo fue Teodoro. Teodoro Pekov es parte del elenco extraordinario político que caracterizó a la Venezuela antes de la llegada de este socialismo de las demoliciones. E incluso podemos hablar de aquel parlamento propio de una república liberal que le dio la oportunidad a aquellos que la habían combatido de rectificar y de reincorporarse a la diaria lucha política en el marco de las libertades públicas y de la democracia, que por aquel entonces soportó presiones y tensiones muy duras y muy grandes, incluyendo al propio Pekov. Pekov que ingresa muy joven al Parlamento, incluso a principios de la década de los 60, y fue objeto de unos intentos de allanamiento de su inmunidad parlamentaria, opta por una vía de la insurrección armada, y luego de la derrota no solo sabe rectificar, sino se incorpora activa y diariamente a la lucha parlamentaria, aportándole las luces, la acción necesaria desde una perspectiva que Dinora señala, y siempre me lo observa, que tengo una añoranza por el viejo parlamento, pero que realmente era un parlamento. Además, era el Pekov, a pesar de las diferencias ideológicas y de la perspectiva de la historia que siempre tuvimos con él, era un parlamento donde perfectamente se oía al diputado Pekov con argumentos de fondo, con el testimonio de coraje que se requería, donde tenía además interlocutores de distinto cuño a los que hoy tenemos en el foro parlamentario. Es una etapa, digamos, importante en la historia parlamentaria de Venezuela. Allí despuntó Teodoro Pekov, y luego con los años se hizo un hombre de los medios, de la prensa, un hombre del mundo editorial, donde con las discrepancias y las coincidencias, siempre dispuesto a la polémica respetuosa, y debo insistir y acentuar esto, la polémica de profundidad, donde no había tampoco descalificación personal alguna. Señaló un sendero distinto que el socialismo de las demoliciones se llevó por el medio. Es el Pekov intelectual, a pesar de ser un hombre de acción, se podía ser hombre de acción y hombre de pensamiento, como dice aquella cita famosa, pensaba como hombre de acción y actuaba como hombre de pensamiento. Pero es que en general, en las tendencias que a la que pertenecía Pekov, como la tendencia liberal, en la tendencia socialdemócrata, en la tendencia social cristiana, hubo un liderazgo con vocación para pensar y un liderazgo con vocación para hacer, y hacerla una costumbre militante diaria. Luis, hermosas tus palabras, además porque de ser ciertas son muy sentidas, y es que poca gente recuerda, quizá por toda la situación que ha vivido el Parlamento venezolano, que el Parlamento es el foro para discusión por excelencia, que el Parlamento no es para que una cantidad de diputados bailen al son que le toque y cual coreografía aplaudan todo lo que diga. El Parlamento es para argumentar, para disentir con ideas. Vamos a estar hablando de este tema. Vaya entonces hasta los familiares de Teodoro Pekov y a la Venezuela que siente que su pérdida física, aunque escuché por allí una cita que me agradó mucho cuando alguien decía que era solo ganancia, que la vida de Teodoro fue ganancia. Vaya hasta todos los venezolanos y principalmente a su familia nuestras palabras de condolencia por la pérdida física de quien dejó huella en la historia venezolana, Teodoro Pekov. Ciertamente. Luis, te invito a interactuar en una radiografía país. Vamos a tratar de hacer un vuelo rasante por lo que es la sociedad venezolana, y yo voy a empezar de afuera hacia adentro.
adentro. Luis, la comunidad internacional sigue pronunciándose, el Grupo de Lima se reunió ayer en Bogotá, hay algunos avances para evaluar las acciones que a las que se llegaran en acuerdos para solventar o minimizar el impacto que significa el dolor de la diáspora venezolana. Al respecto, pues, este Grupo de Lima actúa intentando que los países del mundo aminoren la carga legal que le significa a los migrantes venezolanos tener o no tener el pasaporte. Esa es una situación que esperamos que todos los países del mundo que le han ofrecido en este momento alojo y refugio a los venezolanos entiendan que lamentablemente estamos ante un régimen que no le da pasaporte a los ciudadanos, ni los de adentro ni los que están afuera, porque con eso además siente que es su particular venganza. Cierto. Y además la falta de habilidad y de talento político de una dictadura las ha habido en el mundo contemporáneo con mayor posibilidad de despliegue para engañar al resto del mundo, pero esta es una dictadura crasa y de la barbarie. Te arranca el pasaporte de las manos, te anula y pretende que el mundo no se dé cuenta. Esta es una dictadura. Por ejemplo, en estos momentos la emisión de la televisora de venezolana de televisión está dedicada supuestamente a una sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas, donde está referido al caso del bloqueo y de los derechos humanos en Cuba. Mientras tanto que ellos emiten esta transmisión de las Naciones Unidas, resulta que este régimen encabezado por Maduro ha batido todos los récords de violación de derechos humanos y pretende dejar sin ciudadanía y sin nacionalidad a más de entre 4 y 5 millones de venezolanos que se han visto forzados a cruzar las fronteras. Mira, Luis, es un descaro. Así es, Luis, y en ese mismo orden de idea, Estados Unidos sigue hablando de la presión sostenida al funcionarios del gobierno venezolano, del régimen en este caso, sigue sosteniendo en su tesis la libertad, exigiendo más que todo la libertad de los presos políticos, la ayuda humanitaria. Tenemos también en este contexto de la comunidad internacional que el Parlamento español se pronuncia y llama dictador al dictador, porque ¿cómo le va a llamar? Así es, si eso es lo que es un dictador, pero el dictador se ofende, ¿oíste? Además que se ofende. Se ofende. Mira, hay una tradición muy larga sobre la novelística latinoamericana sobre dictadores que va desde Arturo Julas Pietri, Rojas Basto, el propio Alejo Carpentier, Gabriel García Márquez y todo lo demás. Y por supuesto que el enfoque y las perspectivas y el tratamiento del dictador es convencional en esa novelística. Yo no imagino cómo será en un futuro al retratar lo que fue Hugo Chávez y al retratar lo que es actualmente, hasta dentro, y falta poco para que deje de serlo, Nicolás Maduro. ¿Ves? Son dictadorzuelos, son de segunda y de tercer rango, no tienen ni siquiera, por ejemplo, Juan Vicente Gómez, todo el mundo reconoce que es el creador del Estado Nacional en Venezuela, a pesar de la ferocidad y de los largos años que se mantuvo la dictadura, pero es que el actual dictador y los elencos de poder en la Venezuela actual no tienen ni la habilidad ni el talento y no tienen absolutamente ningún aspecto positivo. ¿Y cómo será la caricatura de la futura novelística venezolana y latinoamericana en relación a esta experiencia dictatorial en Venezuela? No lo imaginamos. Luis, lo que nos dice es muy grave, inclusive más todavía, porque si ellos son así, esta oposición que le ha permitido que ya casi alcancen a Juan Vicente Gómez, porque casi tienen 20, creo que si no me equivoco fueron 27 los de Gómez. Entonces imagínate tú, si ellos son una caricatura, un fantoche de dictadores, entonces ¿qué será la oposición que le ha permitido ese fantoche gobernar? Se trata de un régimen y esta es una dictadura que ha contaminado todas las y además aceras. Está sentado sobre las bayonetas, eso también es cierto.
es un hecho de fuerza, pero también es un hecho cultural y de cultura política, así como está negado de lodo y de agua esta cera de la dictadura, también está negando la acera contraria. Mientras tanto estamos nosotros recorriendo la avenida principal, la calle del medio, y estamos planteando superar a este régimen, a una y otra acera. Así es, Luis. Mira, entonces la comunidad internacional se sigue moviendo para aquellos incrédulos que dicen que unas cuantas personas por aquí, unos cuantos países del mundo se echaron para atrás. No, la verdad es que lamentablemente la situación, escúchese bien, la situación y no Venezuela, se ha convertido en una amenaza para los países del patio, los países de la región, y lamentablemente pues ellos van a superar su situación, ellos no van a agotar todo su presupuesto en darle calidad de vida a los venezolanos, lamentablemente, porque también tienen sus connacionales. Van a intentar entonces, por las vías pacíficas y democráticas que le hemos pedido, ayudar a resolver el tema Venezuela, porque así resuelven el propio. Luis, ¿me tienes una noticia por allí de Cuba? Sí, por supuesto. Imagínense, el gobierno entrega a Cuba 100.000 barriles diarios de combustible. Esto es que es impresionante. A mí me falta una duda. Primero, porque si dice así, posiblemente le entregó más. Pero si le entregó más, tiene. Es así. ¿Tiene petróleo? No sé. Y al mismo tiempo, y además en las estadísticas internacionales ha aparecido Cuba comercializando petróleo como que si fuese productor y comercializador nato del crudo. Y al mismo tiempo la morgue se queda sin recursos para funcionar. Sin lugar a dudas que los funcionarios del régimen cubano son unos suertudos, mientras que el pueblo, lamentablemente, al igual que en Venezuela, es quien sufre. Luis, hablamos de Venezuela y estamos dentro del país ahora para decirte, te tengo un cuento. Ajá. Diosdado, el señor Diosdado, dijo que él no gastaría un huevo en una postura de gallina, pues. Un huevo no lo gastaría en lanzárselo a esa señora que él llama la loca, María Corina. Y yo me preguntaba, ¿y es que alguien puede gastar lo que no tiene? Claro, le falta más bien para defender este régimen. Por lo general le faltan. Eso es lo que le falta a él entonces, y a todos ellos. Esa es la razón por lo que no lo gasta, señores. Él no puede gastar lo que no tiene. Lo que sí gasta es el espacio, todos los miércoles, en dedicarle un espacio a María Corina Machado. Y bueno, a mí me parece que hay una extraña obsesión, porque ese espacio cuesta dinero y le cuesta dinero a la nación, pero como no tiene huevos no lo puede gastar. Claro, y va a invitar a todos los psicólogos y psiquiatras en Venezuela para que hagan el estudio respectivo, porque esto es parte, por cierto, de la distinta dictadura venezolana y que le puede hacer un aporte universal a la literatura, porque se trata de alguien que tiene problemas mentales evidentes y que lo va reflejando en un espacio televisivo sufragado con el dinero de todos los venezolanos. Bueno, lo que vamos a invitar es a los upatenses que si Diosdado vaya para allá, pues bueno, le den. Ok, mira Luis, vamos a hablar de Tarek. Tarek William Saab, adivina qué dijo. Que en el SEBIN no hay cámara para documentar la tragedia que sucedió con la muerte del concejal Fernando Albán. Además, se trata de alguien que se supone que es poeta y se mira a sí mismo como poeta, que es otra de las ironías y de las paradojas de la historia, ¿no? Así es. Entonces tenemos a Tarek diciendo que habían 2.000 videos, pero resulta que son los primeros videos de la historia que se hicieron sin cámara. Pero la verdad es que sí hay cámara, pero las cámaras las tienen para grabar a Requesén, al diputado Requesén, que sigue preso injustamente, preso, secuestrado en las mazmorras del SEBIN. Allí sí hay cámaras, que le diga a esos funcionarios que saquen las cámaras, que busquen las cámaras, porque ahora en el SEBIN videos no hay. Mira Luis, liberaron a las médicos, a las doctoras y a los bomberos, de quien no se sabe nada desde el burro. Así. Aunque sí. Sí se sabe y por eso es que le molesta tanto y rebuzna por lo que se dice, no solo en Venezuela, sino también en el Parlamento español. Bueno, el burro sigue haciendo lo que sabe hacer. Luis, vamos a un corte y regresamos. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Señora, si quiere hacer una torta o postre de coco, lléguese a Coco Factory, donde consigue agua, aceite, esencia y coco rallado. El coco es antidiabético, antimicótico, exfoliante y fortalece el sistema inmunológico.
Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua gasolinera, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Volvimos, Luis. Dentro de poco vamos a continuar con este círculo que es la radiografía país, pero antes quería dejar en un audio sobre el pronunciamiento de Luis Tarbay, coordinador de Derechos Humanos de 20 Venezuela, sobre una rueda de prensa que se acaba de celebrar, en la cual él nos hablará un poco de los avances en la denuncia que se formulará por la agresión a María Corina Machado y el equipo de 20 Venezuela en Upata. Adelante. Día de Todos los Santos. Esto es antiquísimo César Arteaga. Revisando un poco los documentos de las parlamentarias. Creo que estamos reponiendo el audio para ustedes. Cuando esté listo me lo hacen saber, porque podemos continuar con el... Bueno, llamamos el audio nuevamente. A aquellas personas que han sido víctimas de violación de derechos humanos, que son parte de este partido, de este movimiento político que lucha por la libertad de Venezuela. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. El día de hoy queremos presentarles información sobre los recientes hechos que se constituyen como un atentado hacia nuestra líder nacional, María Corina Machado, y contra miembros de nuestro partido. Asimismo, se vieron afectados este pasado 24 de octubre en la ciudad de Upata, municipio de Piar, también ciudadanos que acompañaban de manera entusiasta la actividad convocada por nuestra líder nacional, que también se vieron afectados por ese atentado organizado por la alcaldía del municipio Piar, Yulibet García, conjuntamente con funcionarios de esa alcaldía y colectivos que fueron ejecutores de un acto organizado deliberadamente por orden de Nicolás Maduro para atentar contra la vida de María Corina Machado y miembros de nuestro partido político. En este momento nosotros asumimos un rol que no es nada más el de defender los derechos humanos de los venezolanos que luchan por la libertad en Venezuela y en el mundo. Ese es nuestro rol principal, pero nosotros también estamos obligados a defendernos a nosotros mismos como militantes de este partido político que lucha por la libertad de Venezuela día a día. En ese sentido, anunciamos al país las distintas acciones que nosotros vamos a emprender hasta lograr la justicia por los hechos cometidos el 24 de octubre. En primer lugar, nosotros vamos a dirigirnos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ejerza y adopte medidas urgentes cautelares para preservar la vida de María Corina Machado y de los militantes del partido político 20 Venezuela. Desde aquí hacemos un llamado directamente al relator para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncie adoptando estas medidas urgentes con el fin de preservar la vida y obligar al Estado venezolano a que adopte todas las medidas para prevenir e investigar los hechos que se constituyen como violación de derechos humanos. En segundo lugar, también vamos a dirigirnos al Alto Comisionado de Naciones Unidas y hoy también hacemos un llamado al Alto Comisionado de Naciones Unidas para que se pronuncie también condenando los hechos del 24 de octubre y también solidarizándose con las víctimas de violación de derechos humanos. Lo que ocurrió allí se considera en doctrina internacional y en materia de derechos humanos como un intento de homicidio. Funcionarios públicos, cumpliendo órdenes de Nicolás Maduro, organizaron premeditadamente acciones para atentar contra la vida de una persona que ejerce sus derechos políticos. Estas acciones se constituyen en la violación del derecho a la integridad personal, pero también se constituyen en una violación de los derechos políticos de María Corina Machado y de los miembros de 20 Venezuela, así como de las personas que acompañaban esa actividad. Eso también se constituye en un atentado a la libertad de asociación. En Venezuela tenemos que defender la libertad de asociación. Los venezolanos debemos gozar de todos los derechos establecidos en la Constitución.
En ese sentido también vamos a dirigirnos sin mayor esperanza a la Fiscalía General de la República, a la Defensoría del Pueblo, para registrar nuestra denuncia. Lamentablemente sabemos que estas organizaciones, que estas instituciones están secuestradas por la dictadura. Sin embargo, nosotros debemos cumplir, porque somos respetuosos de la ley, con lo que dictan los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y agotar los recursos internos antes de dirigirnos a la comunidad internacional, a las instituciones de la comunidad internacional. Sabemos que estas instituciones no están para suplementar las instituciones nacionales, pero lamentablemente en Venezuela hoy no tenemos acceso a la justicia y nos vemos obligados a ejercer nuestro derecho, también establecido en la Constitución, de solicitar justicia internacional para que se logre en Venezuela no solamente reivindicar los derechos de alguna individualidad, sino para lograr la libertad, para rescatar la democracia. En ese sentido hacemos un mensaje también, llevamos un mensaje, aprovechamos de dar un mensaje a los venezolanos, que Vente Venezuela seguirá luchando por los derechos humanos de todos, seguiremos organizándonos cada día más hasta lograr la libertad. Luis, muy claro las declaraciones del doctor Luis Tarbay, coordinador de Derechos Humanos de Vente Venezuela. Pienso que explicar lo que ya explicó él sería redundar. Vamos a hacerle seguimiento a este caso y te invito a darle continuidad a nuestra radiografía país. Bueno, Luis, tienes la palabra. Yo es que quisiera hacer una observación. Primero es la competencia del doctor Tarbay, conocedor profundo de la materia de derechos humanos, e incluso cuando él señala y subraya que la perspectiva internacional para considerar este tipo de hechos se ubica en la tentativa de homicidio, y al analizar con mayor detalle lo lamentablemente ocurrido en Upata, ya no hablamos de una tentativa de homicidio, sino de un homicidio frustrado. Así es. Entonces es necesario poner, subrayar y poner en letras grandes de no solamente el hecho, sino el tratamiento que le hace la dirigencia política, y en el caso del doctor Tarbay, que es vocero, quien es vocero de Vente Venezuela en la materia, en el tratamiento profesional y convincente, coherente, que hace de un asunto tan grave y delicado. Así es, Luis, qué bueno que te di la palabra, porque realmente no era redundar, explicaste muy bien y complementaste la información de Tarbay. Vamos a seguir muy de cerca esta situación, y vamos a solidarizarnos una vez más con el equipo, con los fraternos, con la casa, con Vente Venezuela. Así y con María Corina Machado. Luis, entonces, continuando con la radiografía país, continúan las protestas en el país por las tablas salariales. Ayer hubo protesta en el Ministerio de Educación, sigue el colapso de los servicios en el país. Tú eres víctima directa de ese colapso, así Luis, es, sí, con el internet, que a veces nos cuesta comunicarnos. Luis, el hambre llega a 85% de desnutrición según Caritas Venezuela, y la escasez de medicina. El hambre anda desatada, el hambre y la muerte lamentablemente igual al venezolano, así en este momento al venezolano de pie. Y mira, Luis, no quiero irme sin decirte algo, date un dato. Resulta que el embajador de España pide respeto para Zapatero. ¿Cómo te cayó eso? Imagínese, pidiendo respeto para alguien que no nos ha respetado a nosotros. Bueno, la verdad es que sí debería pedirlo para que el señor Zapatero aprenda lo que es respetar, que es lo que él no ha hecho. Yo quiero decirle al embajador de España, con todo el respeto que se merece, que aquí en Venezuela en ningún momento se ha irrespetado al señor Zapatero. El señor Zapatero ha venido a meter su zapato, y a veces hasta la pata, en temas que no le corresponde. Nosotros hemos aceptado de buena fe la lucha, la palabra, el pronunciamiento de todo aquel que ha venido a contribuir con la democracia venezolana, pero no podemos permitir que quien viene a defender y a oxigenar un sistema de oprobio en Venezuela pretenda irse ileso. Zapatero, ya la sociedad venezolana lo declaró como persona no grata. Él tiene el mismo rechazo que tiene el señor Nicolás Maduro. Y cuidado si no más. Y la fracción 16 de julio, en este sentido, Luis, ha venido pidiendo ante la Asamblea Nacional por tercera semana consecutiva se declare al señor Zapatero persona no grata. Mira, Luis, yo aquí me voy a detener porque siempre voy a decir que reconozco en la Asamblea Nacional como el único órgano legítimo que en este momento hace vida en Venezuela, pero me cuesta mucho pensar
que un hombre que le ha causado malestar a la familia venezolana, sosteniendo un régimen, oxigenando un régimen, invitándonos a falsos diálogos, merezca que nosotros no podamos ni siquiera alzar nuestra voz pidiéndole que no se meta en los asuntos de Venezuela y pidiéndole a la Asamblea Nacional que lo declare no grato. Me ha preocupado mucho, Luis, algunos argumentos que han dado nuestros compañeros, colegas diputados, diciendo primero que el tema es irrelevante. ¿Cómo que irrelevante? Por si favor, cada vez que viene por Zapatero a Venezuela se desata lo que María Corina ha llamado el efecto Zapatero. ¿Qué es lo relevante entonces para los grupos que pretenden dominar la Asamblea Nacional? Pero debo también agregar un comentario. Obviamente que el excelentísimo embajador de España está cumpliendo instrucciones de la Cancillería, pero yo creo que el mayor temor que tienen es que al declarar formalmente persona no grata, como tú bien lo has dicho, ya lo considera así el pueblo venezolano, a Rodríguez Zapatero, el temor que tiene es que se lo devolvamos a España. Luis, permíteme un asunto. Sí, con esa devolución vamos a volver nosotros también a comerciales y a una pausa, pues, y ya regresamos para continuar. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Países latinoamericanos evalúan implementar un estatuto de protección temporal para los migrantes de Venezuela, que será discutido en una cita regional en Quito este mes de noviembre. La presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcategui, reiteró que de aproximadamente 120.000 negocios que se dedicaban a la venta de alimentos en todo el país, solo quedan 50.000. Todas las regulaciones, todas las restricciones, recordemos que ya no se da el caso, pero llega un momento en que en Venezuela solamente aquellos establecimientos autorizados y vigilados por el gobierno podían expender alimentos con precios regulados. Entonces, por supuesto, muchos, y por supuesto, al no llegarles estos alimentos a la mayoría de los pequeños y medianos establecimientos, muchos de ellos cerraron. Más de la mitad de los comercios de expendio de alimentos que habían en el país, ante toda esta situación, todo el acoso, toda la escasez de productos y sobre todo porque su mercado natural, el que tenían alrededor de sus negocios, el que cuando hablamos de esto hablamos es de la bodega, del abastico que quedaba en algún sector popular, ya su mercado natural dejó de tener la posibilidad de comprar allí lo que realmente necesitaba y por supuesto estos negocios se vieron en la necesidad de cerrar. Eso se sigue repitiendo, eso cada vez vemos más abastos, sobre todo, como te digo, el pequeño y el mediano. Es al que le resulta más cuesta arriba mantenerse abierto ante la difícil tarea que hoy en día significa acceder a la compra de alimentos de primera necesidad. Varios sectores del estado Miranda se encuentran sin electricidad por avería en circuito Paracotos. Lluvias se esperan en las próximas horas en casi todo el país. Más allá de nuestras fronteras, Estados Unidos y Corea del Sur renuevan su compromiso militar. Y en los deportes, en las grandes ligas, los Rockies de Colorado sacaron de sus planes al jardinero venezolano Gerardo Parra y pagarán $1,5 million al equipo que quiera comprarlo. 11:34 de la mañana, sigan en sintonía de Aquí se habla libertad. Caesport ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caesport.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. Caesport está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más.
No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, y bien amigos, les recuerdo que en cabina está el diputado Luis Barragán y Dinora Hernández. En todo caso está la fracción Colega 16 de julio. Acá. Luis, hablamos que se mantenía las protestas por tablas. La fracción parlamentaria. Gracias, Luis. Se mantenía las protestas en Venezuela, lo veíamos en nuestra radiografía país, y hablamos de una protesta que se libró o se llevó a cabo en el Ministerio de Educación. Y si bien nuestro invitado no estuvo precisamente allí por estar acometiendo funciones de la universidad, es con él que queremos hablar sobre el tema universitario. Reconocemos que la universidad, como dice Luis Butoc, es constructora de república y sostenedora de república, pero la universidad en Venezuela lamentablemente atraviesa una de sus peores crisis. Vamos a darle la bienvenida al profesor William Seumer. Corrígeme la pronunciación del profesor William. Además que aprovechamos la ocasión para felicitar a William porque es reelecto presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. Sí. Buenos días, Luis. Aquí está Dinora y Luis Barragán, además tus amigos. Bueno, un placer con ustedes a través de maravillosa RCR, y es un placer. Luis, te escucho entrecortado. Vamos a intentar hacer un nuevo contacto contigo porque la llamada se corta y sabemos que es valioso lo que William quiere narrarnos o lo que queremos interactuar con él. Entonces es muy importante conversar con él por la crisis universitaria. Luis, creo que lo tenemos nuevamente. Adelante, William. Sí, decía que es un placer para mí poder hablar por un medio como RCR y tener la oportunidad de que haya un medio libre en Venezuela donde uno pueda expresar sus ideas. Y bueno, mi agradecimiento a ustedes por la invitación, a Pedro, a ti, Dinora, y también al diputado Luis Barragán, que entiendo está aquí. Con el diputado Luis Barragán quisiera comenzar nuestra entrevista contigo. Luis, adelante. Sí, ciertamente, el profesor Anseume encabeza una asociación de profesores de extraordinario coraje como es el de la Simón Bolívar. Y quisiera indagar en estos momentos, profesor, cómo está el proceso de digamos, de las tablas salariales, el propiamente económico, que sabemos que no es exclusivamente el problema que afecta a las universidades, pero es que es el más inmediato. Ya estamos, ya está transcurriendo el penúltimo mes del año y entiendo que la hiperinflación ha devorado todo lo poquito que se le reconoce al corajudo profesorado universitario que percibe en Venezuela. Sí, diputado, para mí la situación laboral venezolana, no solo universitaria, es de una afectación enorme para todos los trabajadores en Venezuela. Se ha visto afectado el trabajador no solo por la aplicación de las tablas para quienes tenemos convenciones colectivas aprobadas con este régimen dictatorial que nos impone una manera de relacionarnos que causa mucha afectación en el bolsillo, en la productividad de todos los trabajadores en Venezuela. En el caso universitario es mucho peor porque se han achatado las tablas, porque impide la posibilidad de generar trabajos de ascenso, trabajos de investigación, y hace que el profesor universitario sea considerado en un rasero muy bajo, que impide también el reconocimiento de sus estudios superiores, de su experiencia, de su manera que algo injusto acercarse al conocimiento. Entonces, lo que ha ocurrido es un desconocimiento de las convenciones colectivas en todo el país, un desconocimiento del trabajo, como hemos dicho desde la Asociación de Profesores hace mucho tiempo, el trabajo
como fundamento del Estado ha estado desplazado completamente por este régimen. El régimen desconoce abiertamente el trabajo como fundamento de la nación venezolana. Y en la universidad la afectación es tan grave que está causando, por supuesto, esta diáspora por el mundo de los profesores, de los alumnos y de todos los que hacemos vida universitaria, no solamente de profesores y alumnos, de trabajadores y de obreros. Es una situación realmente lamentable. William, además de la situación de los profesores universitarios, que no es ajena inclusive a la situación de los venezolanos en su mayoría, que atravesamos estos momentos duros impactados por una hiperinflación y por la quiebra deliberada de un régimen que nos quiere pobres, nos quiere sumisos, porque quiere acabar con la educación, porque le interesa es la servidumbre y sabe que la educación libera. Tenemos conocimiento que los laboratorios de la Universidad Simón Bolívar fueron declarados en emergencia ayer. Me gustaría conocer cómo incide esto en la formación de nuestros jóvenes y adicional a ello, de cuántos laboratorios estamos hablando. ¿Nos puedes explicar un poco más la situación? Sí, cómo no, diputada. Para mí es muy lamentable participarle. Lo conocimos ayer en Consejo Directivo, la situación muy terrible que viven los laboratorios de la Universidad Simón Bolívar. Y repito, no es solamente de la Universidad Simón Bolívar, es a nivel nacional la desatención por parte del régimen a las universidades, al IBIC, por ejemplo. Pero ayer conocimos en Consejo Directivo la lamentable situación de los laboratorios de la Universidad Simón Bolívar. Están viviendo una situación en la cual no cuentan con personal técnico, en la cual no se cuenta con profesores que puedan dirigir cada uno de los laboratorios que funcionan en la Simón Bolívar. No hay material para poder hacer, no hay insumos, no hay ningún tipo de aporte material que se haga desde el gobierno, como se hacía antes, hace más de 2 años que no recibe la unidad de laboratorios un aporte presupuestario para su funcionamiento. Y a pesar de que han hecho algunas labores en búsqueda de apoyo material por parte del Estado y por parte de la empresa privada, los laboratorios, la unidad de laboratorios de la Universidad Simón Bolívar, que ocupa como 15 laboratorios, está declarada en emergencia desde el día de ayer porque no cuenta ni con insumos, ni con personal, ni con manera material de sostener. ¿Cómo afecta esto? Bueno, el laboratorio se produce el conocimiento. ¿Cómo se va a generar ese conocimiento para difundirlo a los estudiantes, para difundirlo a la sociedad, si los laboratorios están paralizados? Entonces, es muy grave lo que está ocurriendo con la unidad de laboratorios en la universidad. Así es, William. William, la fracción 16 de julio ha planteado en la Asamblea Nacional que se introduzca una ley sobre la autonomía universitaria. ¿Tú crees que una ley sobre esta temática podría darle una capacidad de administración, movilización y resultas a la universidad? Fíjense, si algo yo le agradezco a ustedes dos que están allí, que son diputados de la República, electos por la sociedad venezolana, es el énfasis que han puesto dentro de la Asamblea al tema universitario y especialmente al tema de la autonomía universitaria. Yo sí creo que tiene que haber una ley, yo sí creo que debe buscarse los mecanismos, que creo que es la debilidad mayor de lo que está ocurriendo. Buscarse los mecanismos fácticos para que la ley pueda ser aplicada. No solamente que se genere la ley, que es indispensable, tiene que haber una ley de autonomía universitaria que impida lo que ha ocurrido en la Simón Bolívar, que han designado a un vicerrector académico del peor modo posible, que puede ser muy legal, pero que políticamente es inviable, porque es un señor que en la Universidad Simón Bolívar ha causado un desprecio absoluto por la manera como la nombraron, por saber que es una figura del gobierno impuesta en nuestra universidad como una autoridad, que además puede ser el suplente del rector de nuestra universidad. O sea que la afectación es muy grave. Todo ese tipo de acción tiene que generar una respuesta legal por parte de la sociedad venezolana que impida que se den efectos como eso, que se allanen las universidades, que los policías tengan algún ingreso a nuestros autobuses, a nuestra conformación geográfica como universidad, pero no es eso la esencia de la autonomía universitaria, sino que podamos tener un presupuesto que podamos manejar desde la universidad y que no nos tengan que dar a cuentagotas, por ejemplo, como está ocurriendo hoy en día. Ciertamente. El presupuesto solo se dedica al pago de sueldos, de esos ínfimos sueldos que estamos percibiendo. Entonces sí, yo creo que es indispensable una ley de autonomía universitaria, que es indispensable su aplicabilidad,
de tal manera que se le garantice lo que en la Constitución ya es una garantía, que es la autonomía universitaria, pero es imposible aplicarla porque la dictadura lo impide. Claro. Profesor, muchísimas gracias. Nos ha dado un inmenso gusto de conversar con quien es un legítimo presidente de un gremio, de una organización de la sociedad civil tan importante como la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. Muchísimas gracias a ustedes y un fuerte abrazo. Diputado. Un abrazo. Gracias. Vamos igualmente a seguir muy pendientes de la Universidad Simón Bolívar, de todas las universidades del país, pero la relación con William ha sido muy importante y muy estrecha porque nos ha permitido conocer un poco más cada día de la universidad. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Los sábados, acércate al bar restaurante Lonlow y disfruta con tu familia de los sábados llaneros con José Ángel Pérez el Topo al son del arpa, cuatro maraca y sus amigos. Los sábados Lonlow te ofrece mondongo, hervidos, cochino, arepas y mucho más. En la calle Rufino Blanco Fombona de Santa Mónica, después del centro comercial. Bar restaurante Lonlow, poquito pero sabroso. Tokio, En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Contáctanos 212-9430812 o en @Tripping piso abajo B, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Y bien, en el segmento anterior, cuando hacíamos la rueda de la radiografía país, también hablábamos de la situación de la salud en Venezuela y la escasez de alimentos, de insumos y cómo lamentablemente esta situación sigue desatada. En estos momentos vamos a conversar con Rosalba Linares. Rosalba es presidenta de Solución Humana Venezuela, SOUVE. Y con Rosalba nos vamos a referir un poco a los pacientes del área oncológica infantil del Hospital Luis Racetti. Es importante señalar que esta fundación que preside Rosalba se encarga de velar por los derechos humanos y tiene un trabajo bien importante, además de una hermosa iniciativa, y de ella queremos conversar un poco. Buenos días, Rosalba, ¿cómo estás? Muy buenos días, Dinora, ¿qué tal? Muy bien, amiga. Pues bueno, para Venezuela, para los quienes nos escuchan también fuera de nuestra frontera, es importante que nos señales, que nos refieras un poco cuál es la situación que viven los niños, los que son pacientes oncológicos del Hospital Luis Racetti. Me comentaba recientemente que son muchas las precariedades y las necesidades, pero que además tú pedías para ellos afecto y cariño. Háblame de tu proyecto, amiga. Bueno, mira, Dinora, gracias antes que nada por esta invitación y saludos a todas las personas que nos están escuchando. Mira, no quiero perder la oportunidad porque realmente es una petición que yo voy a hacerle a todos los que nos estén escuchando, ¿verdad? Tanto a tus compañeros allá en la Asamblea Nacional como a tu misma persona, que tal como nosotros habíamos hablado anteriormente, quisiera que tú fueses la madrina innovadora de este proyecto. Qué bueno. Porque es casualmente que se definiría así, ¿verdad? En el sentido de que un padrino para uno de los niños hospitalizados. ¿Ok? Esto es con la finalidad de que cada niño tenga por lo menos una motivación humana representativa en una persona que lo pueda ayudar, tenderle la mano, estar pendiente de él cuando vengan para Caracas, porque relativamente casi la mayoría de nuestros niños que están haciéndose su protocolo de tratamiento allá en el Luis Racetti vienen del interior. Son muy pocos los niños en Caracas, claro, por supuesto, los hay, pero la gran mayoría son del interior de la República. Entonces, bueno, nuestro proyecto se basa más que nada, ¿verdad?, en ayudarlos
darles, ¿qué te digo yo?, esa iniciativa motivacional de tener siempre una mano amiga que nos esté ayudando, y sobre todo en la parte de lo que es, digamos, la alimentación, que si se pudiese ubicar en ese aspecto de darles a ellos la facilidad de ayudarlos a que tengan una alimentación tanto dentro de la misma área del hospital como cuando se van 2 semanas por su tratamiento de protocolo, o protocolo de tratamiento, que se van 2 semanas para ellos continuar en sus casas, ¿verdad? Entonces ellos allá no tienen muchas veces ni con qué comer. Entonces cuando regresan llegan con los valores bajos, y sin hablar, por supuesto, del mismo centro como tal. Tú me estabas preguntando en el aspecto de todas las penurias que están pasando ahorita aquí en el Luis Racetti. Ahorita fíjate tú que incluso les están dando una sola comida. Y esto realmente es con la mística de la gente de la cocina, porque ellos entre todos se reúnen y compran la comida como para hacerles y entregarles una sola comida a los pacientes. Estamos hablando de una violación de derechos importantes como es el derecho a la alimentación, sin hablar de ello, sin olvidar, mejor dicho, ¿verdad?, el derecho que el Estado debe de garantizar, sobre todo a todo lo que es la, digamos, la protección, la seguridad, la parte de lo que ellos les corresponde como Estado, ¿verdad?, de darles ese derecho a esos niños. Sin embargo, fíjate, aquí esto realmente no lo hay. Rosalba, ahora dime, mi amor. No, disculpa tú, es muy importante todo lo que nos señalas. Yo creo que próximamente vamos a invitarte para que estés con nosotros en este espacio y describas la situación con más detalle y la iniciativa, que es muy importante. Pero por ahora vamos a invitar a toda nuestra audiencia a participar de este hermoso proyecto que es una madrina, un padrino para los niños del área infantil del oncológico Luis Racetti. Creo que estamos hablando de a lo sumo 10, 15 niños. Me comentabas que algunos eran rotativos, que otros los dejaban allí, pero que a fin de cuentas todos ellos necesitan, además de amor, una posibilidad de una mano amiga con recursos, de manera que yo estoy a la orden en los espacios de RCR los jueves para las personas que quieran colaborar. Y contigo, amiga, te voy a despedir en este momento porque el programa se nos ha ido muy rápidamente, pero te voy a invitar próximamente para que podamos conversar nuevamente. Bueno, me gustaría realmente, Dinora, porque quedan muchas denuncias que hacer, ¿verdad?, sobre la parte de que a ti te corresponde y que serías una buena vocera para estos niños. Pero para hacerlo rapidísimo, yo creo que sí, en verdad, fíjate, ahorita no tenemos reactivos para hacer las pruebas de laboratorio. No hay medicamentos en quimioterapia, o sea que no están haciendo la radio, ¿verdad?, tampoco, porque ellos están completamente a la ayuda de Dios nada más, por falta de reactivos, etcétera. Entonces, bueno, yo te agradezco de verdad esa invitación y queda pendiente la que me estás diciendo. Puesto que vamos a hacerlo, vamos a estar próximamente contigo aquí en cabina, vamos a conversar al detalle y vamos a seguir solicitando ayudas para este proyecto. Yo quiero felicitar a SOUVE por la hermosa labor que tienes y pues a ti agradecerte estos minutos que nos concedes. Sé que quizás fueron poco menos de lo que tú y yo queríamos, pero también para la audiencia estoy completamente segura que quedaron muy claros de la situación que planteas. Y vamos a pedir por ahora la mano amiga, la madrina o el padrino para los niños del Hospital Oncológico Infantil Luis Racetti o del área infantil de Luis Racetti. Un abrazo, Rosalba, muchísimas gracias por tu participación en nuestro programa. Gracias a ti, Dinora, y gracias a la audiencia, que espero que realmente se ubiquen contigo en cualquier información que ellos necesiten, pues entonces nosotros se la podemos extender. Seguro que sí, seguro que nos van a estar llamando. Luis, ¿qué tal te parece esta situación? Llega hasta el fondo del alma esta situación, este problema tan grave. Esto se trata de un infanticidio, un régimen infanticida y ciertamente, pero a la vez
nos permite constatar que esta dictadura, por feroz que fuese, no tiene ocupado ni un milímetro del espacio del corazón de cada uno de los venezolanos, y la solidaridad y activa solidaridad va a trascender a esta dictadura tan feroz y a la vez falaz que estamos sufriendo. Así es, Luis. Sin lugar a dudas que cada vez que tú escuchas a personas que están trabajando de manera desinteresada para solventar lo que el Estado no resuelve, tú dices y vuelves a pensar en el tema político. ¿Cómo entonces llamar grato a quienes pretenden, Luis, mantener este régimen, este sistema que lamentablemente doblega a la sociedad venezolana? Y además que temen debatirlo, porque nosotros lo que estábamos pidiendo la fracción 16 de julio es el debate y el Parlamento, la sede natural del debate, de la discusión, de la deliberación, la sede, el domicilio lógico del Parlamento es la palabra, y lo que estábamos pidiendo es un debate, y aquellos quienes quieran defender abierta, franca y públicamente a Rodríguez Zapatero tenían la oportunidad y tienen la oportunidad de hacerlo, pero ni siquiera eso se permite. Por eso que el mayor temor, conversábamos hace poco fuera del aire, Dinora y yo, el mayor temor que tienen es que le devolvamos a Zapatero y que lo desocupemos de este lado una vez que lo declaremos persona no grata y se lo devolvamos a España para que les eche broma a Pedro Sánchez adentro, porque si Pedro Sánchez además no se hace ningún favor a sí mismo con Zapatero, con la ayuda, con una pequeña ayuda de su amigo Zapatero, imagínense cómo puede llegar el desastre en la península. Pero adicional a esto, arrinconar al único poder legítimo de Venezuela y circunscribirlo a lo que puede hacer o lo que no puede hacer es sencillamente un acto indebido, porque es que la Asamblea Nacional, todo el mundo sabe que en este momento está reducida en lo que pudiera resultar vinculante para el país. A mí que no me digan que en la Constitución y el reglamento tiene que, perdona la redundancia, reglamentar cualquier detalle. Venezuela está viviendo una situación inédita. Eso es desconocer la propia naturaleza del Parlamento, eso es desconocer e ignorar la propia naturaleza. Hay posiciones políticas, entonces no le puedes decir a la Asamblea impedir que sea la voz de la nación. En ausencia de un Estado de Derecho, la Asamblea tiene que representar el sentir del pueblo venezolano. Por ello es que si el planteamiento de la fracción parlamentaria del 16 de julio en última instancia consiste en reivindicar a la Asamblea Nacional como una natural herramienta ciudadana dispuesta no solo a ventilar los problemas o el problemario venezolano, sino también de acometer la empresa de superar esta dictadura desde el Parlamento con las herramientas parlamentarias. Así es, no se puede reducir al absurdo la decisión política de la Asamblea Nacional. Luis, me gustaría en un minuto palabras finales, una reflexión final para nuestra audiencia y para nosotros mismos que también te escuchamos. A la colega parlamentaria Dinora me dio gusto de compartir este tiempo que se nos hizo corto e insistimos, tenemos derecho a ejercer el optimismo a pesar de las dificultades, a pesar